Es un gran honor comenzar este 2022 con este Foro de Comercio Exterior y Aduanas de CAREM, recibiendo a un gran amigo de los agentes aduanales y de la comunidad aduanera de México, el maestro Ricardo Treviño Chapa, quien fuera administrador general de aduanas y que ahora es el segundo hombre más importante de la Organización Mundial de Aduanas. La OMA está conformada por 178 países miembros, representados por las administraciones aduaneras alrededor del mundo, y tiene por objetivo mejorar la efectividad y eficiencia de las aduanas en las áreas de cumplimiento con las disposiciones en cuanto al comercio, protección de la sociedad y del cobro de los impuestos, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. Esto permite el desarrollo de un comercio internacional y la lucha eficaz contra las actividades ilegales. La OMA es la única organización intergubernamental mundial idónea para abordar los temas aduaneros. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, como es el caso de la Organización Mundial de Aduanas, es decir, no pueden obligar a los países miembros a adoptar las medidas que crean convenientes, algo que desde mi punto de vista puede ser frustrante, pero que ya nos explicará Ricardo cómo le perciben ellos y cómo hacen para lidiar con tantos puntos de vista, intereses particulares o regionales, diferentes grados de implementación de sus programas, etcétera. Vale la pena destacar que temas trascendentales para el comercio exterior seguro se ponen en marcha gracias a la OMA. Por mencionar solo algunos, el análisis de riesgo, la ventanilla única, el uso de tecnología no intrusiva, el análisis de riesgo, el análisis de Big Data, el marco SAFE, de lo que se desprenden los pilares de trabajo entre aduanas y el sector privado, la figura del operador económico autorizado, la quiotización de nuestra ley aduanera y, por supuesto, el sistema armonizado. No sé si sepan, pero cada año la OMA lo dedica a un tema en específico en el que trabaja distintas propuestas para fortalecer el comercio mundial a través del fortalecimiento de los sistemas aduaneros del mundo. En 2021 se enfocó en impulsar la recuperación, la renovación y la resiliencia para una cadena de suministro sostenible. Esto ante un impacto económico de la pandemia que provocó una interrupción considerable de las cadenas globales de suministro. Y según tenemos entendido, este 2022, la OMA lo está dedicando a ampliar la transformación digital aduanera mediante la adopción de una cultura de datos y la creación de un ecosistema de datos. Seguramente Ricardo nos hablará también al respecto. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Treviño, secretario general adjunto de la OMA, esta mañana en México, tarde ya en Bruselas, para que nos haga su presentación y posteriormente le haremos algunas preguntas y platicaremos con él sobre todos estos interesantes temas. Adelante, Ricardo, con tu presentación. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Hola, Luis Ernesto. Muy buenos días a todos. Estoy intentando prender el video, la cámara, pero me dice que el anfitrión no me deja. Bueno, ahorita, a ver. Pero ahorita, problema técnico, ahorita lo solucionamos, pero al menos sí me escuchan. Sí, te escuchamos fuerte y claro, Ricardo. Qué gusto. Muy bien, un gusto saludarte igualmente y saludar a todos. Muy feliz 2022 para todos. Muchas gracias por la invitación. Qué buena idea, qué buena iniciativa esta de este tipo de reuniones, masterclass de CAREM. Muchas felicidades y nuevamente gracias por considerarme, por la invitación el día de hoy y para iniciar el 2022 entre amigos, con caras conocidas y bueno, con la esperanza de que este año las cosas nos permitan reunirnos en persona, ojalá en algún momento. Bien, sí, efectivamente, Ricardo, pues Sí. Igualmente para ti. Un feliz año y adelante, por favor. Ya estás en video. Por Ya favor, estoy en video. con mucha atención. Muchas gracias, Luis Ernesto. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos, buenas tardes acá en Bruselas, donde se encuentra la sede de la Organización Mundial de Aduanas. Y como bien lo comentaba ya el presidente de CAREM, Luis Ernesto, pues precisamente la OMA como organismo internacional, el único organismo internacional 100% dedicado a los asuntos aduaneros, es el organismo que se dedica precisamente, entre otras cosas, a desarrollar los estándares internacionales para mejores prácticas. También nuestra otra función importante es, por supuesto, fomentar la cooperación internacional, el intercambio de información y también el fortalecimiento de capacidades a través de nuestros programas de entrenamiento y capacitación.
Y bueno, es cierto que la mayoría de nuestros instrumentos no son de aplicación obligatoria, es solamente de aplicación voluntaria, pero al final los inversionistas y el mercado está siguiendo lo que hace la Organización Mundial de Aduanas, y esto, por supuesto, a manera de presión, implica que las administraciones aduaneras se vean persuadidas, a pesar de que en muchos casos puedan no estar de acuerdo en implementar nuestras herramientas y los instrumentos. Pero normalmente buscamos el consenso, como bien lo decía Luis Ernesto, y esta es la parte, una de las partes complicadas del trabajo. La parte técnica, por supuesto, tiene sus propios retos, pero la parte en las negociaciones, en la diplomacia, en el poder entender los intereses de cada país tiene sus propios argumentos, defensas, intereses, sectores a quienes intentar beneficiar, y en ese sentido, pues es donde, por ello, muchas veces el multilateralismo pues es tardado y lleva algún tiempo poder concretar algunos resultados. Pero ahí es donde tenemos que darle la vuelta, y entro directamente ahora con una presentación que tengo preparada respecto precisamente a los retos que se ven hacia adelante para las aduanas en los siguientes, no solamente meses, yo creo que años, y que pudieran pues ser parte de lo que podemos esperar. Voy a compartir ahora mi pantalla para compartirles esta presentación. Y aquí está. Ahora bien, los retos y perspectivas de las aduanas en el mundo es el título de la presentación que hemos acordado con Karen, y les voy a platicar sobre todo de pues los últimos meses, un trabajo que hemos realizado, o quizá de los últimos par de años, que ha resultado en este diagnóstico que hoy les voy a platicar. Hemos hecho un análisis precisamente del contexto actual ante la incertidumbre que existe en el mundo. Por supuesto que es muy difícil poder realmente estimar qué va a suceder, ni siquiera la próxima semana, mucho menos lo que pueda suceder en un par de años o 5 años. Pero bueno, hemos hecho un análisis de contexto, y considerando precisamente esos factores de incertidumbre que existen actualmente en la economía global en distintos aspectos, pero hemos intentado englobar algunos de los resultados. Esto no se trata de una bola mágica, no estamos hablando de que estamos adivinando cuál es el futuro, ni mucho menos, pero sí se intenta, a través de estos resultados, de este análisis del contexto que tuve a bien encabezar durante mi gestión aquí en la OMA, pudimos llegar a algunos resultados para poder proveer de esta información a las aduanas y a otros actores involucrados en el comercio internacional, para poder considerar hacia adelante. Y hemos dividido nuestro análisis del contexto en 6 grandes dimensiones: la política, la económica, la social, la tecnológica, la legal y la ambiental, que ahora, pues por supuesto, es muy importante para el mundo. Y en estas 6 dimensiones hemos hecho un trabajo de consultas regionales. La OMA trabaja con 6 regiones prácticamente, divididos sus 183 miembros, y a través de consultas regionales hemos obtenido información sobre retos, sobre oportunidades, sobre las prioridades que las distintas administraciones aduaneras están viendo en su contexto nacional y regional, y de esta forma recoger también parte de la información que también, a través de nuestras experiencias y de nuestros análisis, podemos complementar, y hemos llegado a este resultado. Y les decía, son 6 perspectivas, 6 dimensiones. La primera, desde la perspectiva política, estamos viendo, pues, en primer lugar, cuál es el rol, cuál es la posición de las aduanas en el escenario político. Y dentro del diagnóstico que se realiza, pues vemos que a veces las aduanas, al no estar representados a nivel de ministro o a nivel de secretario, pierden muchas veces la visibilidad y la fuerza, el impulso político que se requiere para poder obtener recursos, o para poder obtener también
otro tipo de beneficios o de liderazgos, posicionamientos dentro de las estructuras gubernamentales. Entonces, a nivel internacional, vemos, por supuesto, un reto importante para el multilateralismo, para la Organización Mundial de Aduanas en concreto. Vemos un reto importante en la manera de los entregables. Si bien ya previo a la pandemia se había puesto en duda el resultado del multilateralismo, y que ya había una clara tendencia hacia más el proteccionismo y el plurilateralismo de alguna forma, pues a través de la respuesta que se le dio a la pandemia, creo que el multilateralismo gana la oportunidad de poder salir avante nuevamente. Ante una crisis global como la que vivimos, solamente una respuesta coordinada de manera mundial pudo salir adelante y disminuir el impacto en muchas regiones del mundo. Y eso nos da la oportunidad de darle oxígeno a las organizaciones internacionales para que a través de mecanismos de coordinación, a través de entregables concretos, podamos seguir adelante en esta lucha a favor del multilateralismo y olvidarnos de esas distensiones que existen, de esos embates que venían existiendo y de esas tendencias proteccionistas. Sobre todo, por supuesto, vemos dos polos opuestos, el representado principalmente por Estados Unidos y por el otro lado China, las dos grandes potencias con ideologías muy distintas, y que eso ha hecho muy complicado precisamente el llegar a consensos y acuerdos en las distintas organizaciones internacionales. Y en medio, pues ponemos otras economías importantes como la Unión Europea, que de por sí sus miembros tienen un reto importante en poderse poner de acuerdo entre ellos mismos antes de poder ir con una postura única ante el resto de las naciones, ¿no? De los miembros. Por supuesto, entonces, eso es a nivel internacional. La OMA tiene un papel fundamental para poder potencializar el rol de las aduanas en el mundo, el poder realzar el rol de las aduanas. Y a nivel nacional, como les decía, bueno, pues las aduanas tienen que buscar sus propios espacios en las estructuras gubernamentales, en donde puedan jalar un poco más de influencia dentro de las estrategias que se definen. Vemos cómo muchas veces durante la toma de decisiones, las definiciones de estrategias nacionales, las aduanas no son consideradas. Sin embargo, muchas veces la implementación de esas estrategias recae en aduanas, y ahí es donde entran muchas veces los conflictos, los retos, y de esa forma tenemos que buscar, y lo que busca la OMA en la perspectiva política es ayudar a sus miembros, a los 183 miembros, a tener mayor visibilidad y relevancia dentro de sus estructuras gubernamentales, tener mayor peso político, el poder tener mayor visibilidad y convertirse en asesores, consultores confiables de sus gobiernos. ¿Cómo hacer eso? Pues a través de el impacto de una información confiable. Hoy la información lo es todo, y a través de los datos, toda esa información que reciben las aduanas, podemos obtener información estratégica que pueda servir para desarrollar otras estrategias gubernamentales. Es decir, que el manejo, una estrategia de análisis de datos para las aduanas es algo que en el ambiente político pudiera ayudar mucho y fortalecer el sector aduanero. La siguiente perspectiva es la económica. Y la perspectiva económica, pues vemos por supuesto el peso que tiene aduanas dentro de sus objetivos importantes, es precisamente fomentar el crecimiento económico, ser uno de los actores que fomenta esto. Y la relación que tiene aduanas con el comercio internacional, pues es directa, como ustedes lo saben. Estamos en plena recuperación después de la caída que tuvimos a principios de 2020 con la pandemia. Cuando sale la pandemia, la recuperación ha sido relativamente rápida y ha sido más positiva de lo que se esperaba al principio. Vemos todavía un análisis aquí que realiza la Organización Mundial de Comercio con la Oficina de Naciones Unidas también de Comercio, y vemos cómo había tres escenarios: el positivo, que es la línea verde punteada, donde en cuestiones de finales de este año estaríamos alcanzando ya la tendencia, que es la línea punteada negra. Estaríamos tocando la tendencia a finales de este año de ser este caso el que se produjese, que es el escenario positivo.
y el negativo, que es el anaranjado, que bueno, pues cada vez se aleja más de la tendencia prepandemia. Lo que está sucediendo es muy apegado a la línea azul punteada, entonces ni estamos en el caso más negativo ni en el más optimista, pero bueno, pues esto nos lleva a pensar que quizá dentro de un par de años pudiéramos ya estar nuevamente considerando el alcanzar los niveles o la tendencia que hubiésemos alcanzado si hubiéramos seguido con la operación de comercio internacional a los niveles de prepandemia. Igual lo vemos también en el índice de confianza, cuando surge la pandemia, el índice de confianza baja estrepitosamente y vemos cómo inmediatamente empieza la recuperación y ya estamos incluso superando ya los niveles previos a la pandemia, es decir, que la sociedad, los inversionistas están confiando en la recuperación sólida, lenta, pausada, pero segura, y que esto pues nos da buenas señales hacia adelante. Lo mismo en el crecimiento global, y aquí lo vemos dividido en la economía mundial, que es la línea morada, las economías emergentes, que es la línea naranja, y la línea verde, que son las economías desarrolladas. Obviamente todas tuvieron su caída a principios de 2020, pero, insisto, la recuperación fue ágil y estamos viendo cómo ya se estabiliza el crecimiento real de la economía global. Esto, pues principalmente, uno de los motores principales, les decía, es precisamente el comercio internacional, en donde aduanas juega un rol importante y que es parte de lo que hay que realzar y tener mayor visibilidad en el mundo. ¿Y cuáles son las proyecciones de crecimiento para este año? Bueno, esto fue en la segunda mitad del año pasado, se producen estas proyecciones que van más o menos en línea. Para la economía global se espera que este año crezcamos cerca del 5%, las economías avanzadas un poco más del 4% y las emergentes un poco más del 5%. Entonces, bueno, pues estamos esperando que sí haya una recuperación real de la economía mundial, y lo mismo lo podemos ver por regiones, ¿no? A nivel regiones, bueno, Estados Unidos como país único trae una estimación cercana al 5% de crecimiento, Europa cercana al 4%, América Latina y Caribe el 3%, es un crecimiento más moderado. África estamos hablando de 4%, Asia del 3.7%, Asia Central, y las economías emergentes asiáticas del 6.4%, que son prácticamente los países que más están creciendo. Y la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque son los países campeones en la exportación de bienes. Por supuesto, el principal motor es China, pero el resto de los países emergentes de Asia pues también basan su economía mucho en las exportaciones de productos, y en el sentido es el principal motor de esta recuperación. Y detrás de esta recuperación y detrás de este crecimiento del comercio electrónico, pues está, por supuesto, el comercio electrónico. El comercio internacional está el comercio electrónico, y vemos, por supuesto, varios ejemplos como Nike ha crecido de un año a otro 82% en sus ventas, eBay 25%, Amazon 37%, Target ha triplicado sus ventas y Walmart ha duplicado sus ventas en línea. Aquí podemos ver el número de usuarios, por supuesto, que ha venido creciendo de manera importante en los últimos años para el comercio electrónico, y se espera que el comercio electrónico siga siendo un modelo que llegó para quedarse, un modelo de comercio internacional que eventualmente se convertirá ya no en una novedad, sino en una forma tradicional de hacer comercio. Y para ello, por supuesto, pues la OMA está también preparando, capacitando, adaptando a las administraciones aduaneras para poder implementar las acciones necesarias y garantizar el flujo de la economía legal que llega a través del comercio electrónico. Algunas estadísticas clave, por ejemplo, por supuesto, China, les decía, es el mayor mercado de exportaciones, pero también de comercio electrónico. Tan solo el mercado chino, de 672 billones de dólares al año, equivale al mercado de sus siguientes 4 mercados, que son Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania. Juntos suman el mercado de China respecto al comercio electrónico. De ese tamaño es la diferencia,
y bueno, pues el reto que tenemos también de este lado en la economía occidental, que si bien Estados Unidos ha desarrollado también su propio mecanismo de comercio electrónico, bueno, pues se ve que ya en China al menos es una cultura totalmente distinta. Y vemos el porcentaje de compradores en línea de comercio transfronterizo por región, y vemos cómo Europa es de los que también busca comprar más, es decir, es un importador nato también, 63.4%, 57% Asia Pacífico, 55% África, Latinoamérica casi 55%. La siguiente perspectiva es desde la perspectiva social. Entonces, ya recorrimos la política, la económica, por supuesto la económica, pues con grandes retos para seguir impulsando el comercio internacional y seguir facilitando el flujo de mercancías, sobre todo a través del comercio electrónico, pero también tenemos la perspectiva social que va del lado, en primer lugar, de la protección de la sociedad. Y ahí entra el famoso balance del que siempre se ha hecho mención, el balance que tienen que lograr las administraciones aduaneras respecto a control y facilitación, y nuestro rol de protección a la sociedad, que es el impacto social más importante que tienen las aduanas, pues se ve reflejado precisamente en esta dicotomía, ¿no? Y en ese sentido, lo que proponemos es, por supuesto, a través de una adecuada gestión de riesgos, a través del uso intensivo de tecnología, pues no hay necesidad de encontrar ese balance, porque al final un balance significa que sacrificas una cosa por la otra para poder llegar a un punto medio. Lo que aquí queremos es no llegar a un punto medio, sino realmente satisfacer los dos puntos de manera completa y total, y en ese sentido la única respuesta es a través del uso de la tecnología y de una adecuada gestión de riesgos. Y para ello, bueno, pues en primer lugar también hemos fomentado la cooperación internacional a través de operativos conjuntos en el mundo. Se realizó la primera operación STOP el año pasado, su segunda versión ya también realizada. Perdón, la primera operación STOP fue ya en el año 2020 y la segunda versión en 2021. Y era una operación dirigida precisamente a mercancía, embargo de mercancía ilegal relacionado con el flujo de bienes necesarios para atender los efectos del COVID-19. Si bien cuando surge la pandemia, la OMA hace un llamado a sus 183 miembros para facilitar el flujo de los bienes, sobre todo de los bienes esenciales. Trabajamos directamente con la Organización Mundial de Salud para clasificar a través del sistema armonizado los bienes esenciales, ponerlos a disposición de los actores del comercio internacional, de las administraciones aduaneras para facilitar su clasificación, su flujo, su control. Y se hace un llamado importante, hicimos alianzas con la Organización Mundial de Comercio, con también la Cámara de Comercio Internacional y con otras organizaciones internacionales, pues también era importante no olvidar el otro aspecto de protección a la sociedad, y por eso echamos a andar esta operación global, donde tuvimos la participación de 150 miembros. Ha sido la operación más grande que hemos tenido en la historia, y se realizaron más de 1.683 embargos con 300 millones de unidades de medicinas falsas, 47 millones de unidades de suministros médicos también ilegales, y más de 2.8 millones de litros de gel sanitizante, por decir un ejemplo. Y es que al momento en que se empieza a garantizar el flujo de bienes esenciales, pues desafortunadamente sabemos que las estructuras criminales también quieren intentar aprovechar esas facilidades, y en ese sentido es donde el rol de las aduanas es importante. También se realiza una operación que se denominó Operación Pangea, donde se realizan 121 arrestos, en donde se hicieron diversos embargos de mascarillas ilegales con valor de más de 14 millones de dólares en productos farmacéuticos, y que comparado con la operación previa, también denominada Pangea, en su primera versión del 2018, pues tuvimos un incremento del 18% de embargos, lo que por supuesto nos da el indicador de que claramente las estructuras de crimen organizado también buscaron beneficiarse de esta necesidad, desafortunadamente, de facilitar mucho más el flujo de bienes. Entonces, desde la perspectiva social, pues tenemos que hacer nuestro análisis
sobre cómo ayudar también a ciertos sectores económicos vulnerables que con la pandemia tuvieron algunas dificultades financieras. Por supuesto, vimos cómo derivado de su estructura o de sus objetos, sectores que se vieron muy afectados como el de entretenimiento, turismo, transporte, pues ante esas necesidades financieras eran vulnerables de obtener financiamiento a través de las organizaciones criminales, pero también veíamos cómo las otras industrias que derivado de la pandemia tuvieron un crecimiento importante, como por supuesto el de alimentos, el de comercio electrónico, el de productos médicos, el de los servicios de limpieza y demás, pues también eran vulnerables en el sentido de que el crimen organizado se quería montar a esas estructuras para poder tener también su propia rentabilidad, y en ese sentido tuvimos que desarrollar nuestros propios análisis de riesgos, compartirlos, fomentarlos y coordinarnos con nuestros 183 miembros. Por otra parte, también dentro de nuestro rol y esa perspectiva social, pues está el papel que juegan las aduanas en el acceso y la distribución de las vacunas, que sin duda ha sido el esfuerzo global más importante en la historia de la humanidad respecto al número, al volumen de distribución de vacunas, pero también al tiempo, a la velocidad con la que se distribuyeron estas vacunas. Y sin el papel importante que jugaron las aduanas, pues esto no se hubiera realizado de manera tan exitosa. En ese sentido, bueno, pues el rol que juegan las aduanas para garantizar el acceso, la distribución y el flujo de las vacunas ha sido importante, y también estuvimos desarrollando algunas guías, estuvimos desarrollando algunas consultas directamente con nuestros miembros para poderles apoyar en facilitar el flujo de estos importantes bienes. Y pasando ya de la perspectiva social a la perspectiva tecnológica, empezamos por analizar cuál sería el impacto de la tecnología en el comercio internacional. Y por supuesto, participamos junto con el Foro Económico Mundial en una encuesta que se realiza a algunos actores de comercio para identificar el impacto de las nuevas tecnologías. Y hay resultados muy importantes. Por ejemplo, preguntamos a estos principales actores del sector privado cuál sería la tecnología que creen que más va a transformar el comercio internacional en los próximos años. Y el primer lugar es Internet de las Cosas en la cadena de suministro, después el pago digital, las plataformas de comercio electrónico, la nube, la tecnología 5G, después viene inteligencia artificial, es decir, distintas tecnologías que están ahí, tecnologías disruptivas, y que sin duda ya se espera que tengan un impacto y un cambio importante dentro de la forma que estamos realizando el comercio internacional, y eso hace que las aduanas pues tengan que ir a la vanguardia y tener que adaptarse a estos cambios también. También preguntamos cuáles han sido las tecnologías que más han adoptado, y en ese sentido pues han sido las tecnologías que han reconfigurado sus cadenas de suministro. Y es que las cadenas de suministro, con todo lo que ha surgido en estos últimos 2 años, ustedes lo saben mejor, también lo han vivido, pues ha pasado de ser una cadena de suministro que busque ahorrarse costos a una cadena de suministro que busca ser más resiliente, que busca ser más resistente ante cambios y tener mayor flexibilidad ante eventos disruptivos. En ese sentido, vemos cómo los actores del comercio internacional han invertido en tecnologías para garantizar esta resiliencia, y en ese sentido las aduanas también tenemos que aportar precisamente a este objetivo. También la visibilidad de la propia cadena de suministro, es decir, antes pues creo que cada eslabón de la cadena se conformaba con tener información de su proveedor inmediato y quizá del cliente siguiente, pero no se preocupaban de qué estaba atrás, más atrás del proveedor inmediato, si había, cuáles eran los eslabones previos, no había tanta visibilidad. Hoy lo que buscan es estos actores en la cadena de suministros tener una visibilidad de la cadena de suministro completa, con el objeto precisamente de tener mayor información para la toma de decisiones y poder flexibilizar sus movimientos respecto a posibles impactos.
También se busca automatizar o digitalizar procesos que previamente eran manuales, eliminar todo el uso de papel, por supuesto, que es una tendencia que ya era prepandémica, pero que se ha acelerado. Y bueno, solamente el 20% respondió que no han incorporado nuevas tecnologías en sus procesos. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras para adoptar las nuevas tecnologías? Bueno, una, pues el costo, por supuesto. El costo de la tecnología, sobre todo tecnología que incluye hardware, como es el Internet de las Cosas o drones, que normalmente se requiere inversión importante en materia de hardware, que además su expectativa de vida no es larga o no tiene una seguridad posible. Bueno, pues es un factor que hay que superar. También la falta de capacidades humanas, la capacitación del ser humano para manejar esas nuevas tecnologías. Y eso es algo en lo que la OMA puede ayudar mucho, porque ahí es donde nosotros tenemos que capacitar al personal de las aduanas, brindarles estas cualidades, estos skills, para que puedan adoptar estas nuevas tecnologías. También no existe un ecosistema para adoptar la tecnología en los mercados nacionales, y ahí también como organización internacional tenemos un área de oportunidad importante de desarrollar algún tipo de marco o de estándares internacionales que permitan adoptar las mejores prácticas en adopción y uso de tecnologías. Políticas de las propias empresas, algunos de ustedes serán propietarios o tendrán alguna función alta dentro de las empresas en donde trabajan, y que pues valdría la pena revisar las políticas de la empresa para el uso de este tipo de tecnologías. Y bueno, después vienen algunos otros factores ahí que representan algunas barreras también para la adopción de la tecnología, también con mayor porcentaje. ¿Cuáles son los retos emergentes y en donde la OMA también y las aduanas tienen que enfocar algunos de sus esfuerzos? Bueno, pues les decía, la regulación respecto al uso de tecnologías. La OMA puede, con sus 183 miembros, buscar desarrollar estándares, mejores prácticas para un marco jurídico que ayude a normar el uso de esta tecnología, que dé los beneficios, los incentivos necesarios. También el tema de la capacitación al personal, la falta del capital de trabajo capacitado es un tema que se tiene que atender. El tema el capital también que es necesario de invertir por parte del sector privado y de las aduanas para poder adoptar estas tecnologías es complejo. En ese sentido, la industria de tecnología tiene un reto importante, también los gobiernos, para poder hacer que haya mayor acceso a este tipo de soluciones, y la fragmentación de mercados, ¿no? Nuevamente, ahí los ecosistemas, los estándares, las infraestructuras son muy distintas de mercado a mercado. Entonces, el hecho de que una empresa quiera adoptar una tecnología que sirva en un mercado y no sirva en la otra, pues la OMA puede, por supuesto, ayudar, como les decía, en la parte de estándares, pero en la parte de infraestructura todavía es un reto importante que viene otra vez con el tema de inversión. Y bueno, pues que en casi todas las soluciones tecnológicas existen oligopolios, y en ese sentido es donde tenemos un reto importante. Ahora, pero un tema importante también a compartir es el costo promedio de una violación de datos por industria. Porque aquí vienen retos de ciberseguridad. Y al momento en que uno adopta tecnologías, tienes que implementar también la regulación y las medidas adecuadas para protegerte de ciberataques y otros riesgos que puedan surgir. En ese sentido, es importante siempre acompañar estas medidas con ciberseguridad, porque vemos que el costo de una violación de datos por industria es muy alto, por supuesto, por la violación de información personal confidencial, y en ese sentido, pues tenemos que estar siempre atentos a tener en la vanguardia también de nuestros procesos la seguridad necesaria y la protección de datos. Y desde la perspectiva tecnológica seguimos también con tipos de registros comprometidos. En ese sentido, los porcentajes donde más ha habido ciberataques, pues obviamente los criminales van en busca de información de los clientes. Normalmente el 80% de los ataques son en ese sentido, 32% propiedad intelectual,
hay también tema de datos anonimizados y otro tipo de información corporativa, ¿no? Por supuesto, cada ataque puede intentar buscar enfocarse en distintos de estos puntos, por eso no les va a sumar el 100% el porcentaje, pero sin duda, pues por lo que más van son por datos de los propios clientes. Entonces, bueno, pues consideramos que los datos, la información es el nuevo oro y por eso les decía yo que aduanas tiene una gran oportunidad en la parte política de venderse como un consultor importante para sus gobiernos por toda la información que maneja. Solamente hay que saber analizar y usar esa información. El intercambio de información y análisis es la parte que tenemos que trabajar, ponernos de acuerdo. Es un reto importantísimo a nivel de diplomacia y de negociaciones por distintos intereses. Es muy difícil lograr que China, Rusia, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África, todos compartan esta información, pero ya hay avances importantes. Sin embargo, bueno, con el uso de tecnología lo podemos lograr, el uso de blockchain, el uso de análisis de datos adecuados, pues ya estamos en pláticas a nivel de la OMA en ese sentido y ha sido un reto que hemos venido avanzando poco a poco. El manejo de datos es muy importante, cuidar las perspectivas y los intereses del sector privado, de sus clientes, de sus patentes, de todo esto. Por más información que la aduana pueda solicitar, también tiene que tener en sitio los instrumentos necesarios para proteger esa información. Tener una plataforma global desde la OMA puede ser una solución que se está explorando y garantizar la confidencialidad. Por supuesto, mucha información que puede salir de redes sociales y otras apps de las aplicaciones es algo que también se debe de explorar porque de ahí sale información muy rica respecto a una posible gestión de riesgos e intercambio de información. Ahora, la siguiente perspectiva es la legal. Y aquí estamos buscando desarrollar nuevos estándares internacionales, actualizar los que ya tenemos. Tenemos más de 170 estándares internacionales, muchos de ellos ya sin efectos. Hay que depurar ese inventario en la OMA. Es un trabajo que no se ha realizado y que tenemos que entrarle. Pero bueno, por supuesto, nuestras mayores convenciones son la de la revisión de Kioto, la revisión de Kioto, la convención de Kioto revisada, perdón, el sistema armonizado, son nuestras dos principales convenciones, y después tenemos otros instrumentos como ahora el marco SAFE o el marco de comercio electrónico, entre otros, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que seguir buscando la implementación generalizada de nuestros instrumentos para armonizar el comercio internacional, también modernizar los marcos regulatorios nacionales a través, bueno, y considerando las nuevas soluciones de automatización, de manejo de datos, el uso de tecnologías, tenemos que actualizar esos marcos jurídicos. El teletrabajo también requiere ahora regulación, vienen nuevos retos también en materia aduanera en ese sentido. Y tenemos que revisar nuestras funciones desde su génesis para ver qué podemos hacer para automatizar y trabajar a distancia. Y bueno, pues existe la pregunta de si es necesario volver a trabajar en una convención, una nueva convención. La de Kioto tiene ya 20 años, el sistema armonizado tiene 30 años. Quizás sea necesario volver a trabajar en un marco multilateral que permita mayor armonización y adoptar los nuevos sucesos que se ven hoy en el mundo. Y finalmente, la perspectiva ambiental, algo que es sumamente importante en estas épocas y que para las nuevas generaciones es de la mayor relevancia, sobre todo. Aquí vemos cómo, por ejemplo, el número de especies en peligro ha ido creciendo. Desde 2007 a 2019 prácticamente se han duplicado el número de especies en peligro y existe un tráfico importante de manera ilegal en el mundo, un tráfico internacional de estas especies en peligro. Y ahí las aduanas tienen un rol importante para evitar este tráfico ilegal y persuadir a que los criminales dejen de realizar este tipo de actividades. Y por otro lado está la parte del desperdicio. Vemos cómo los mayores generadores de desperdicio, por supuesto las zonas en donde existe pues mucha cultura del uso de plástico y demás,
y se espera que en todas las regiones crezca en los próximos años, de aquí al 2050 hay tendencias importantes y aquí hay unos cambios que han sucedido en los últimos 2 años importantes en el sentido de que China emitió una prohibición de recibir ya más desperdicios plásticos, así que el mundo industrializado, Estados Unidos, Europa, no tienen dónde poner el plástico porque durante todos estos años no crearon las facilidades necesarias para poder ellos deshacerse y tratar este tipo de desperdicios. En el momento en que Asia empieza a cerrar sus puertas, pues tenemos un reto de dónde poner este desperdicio y ahora pues estamos viendo un fenómeno importante de tránsito ilegal internacional respecto a desperdicios, sobre todo de plástico. En ese sentido, aduanas nuevamente pues tiene un rol importante que jugar para inhibir estas prácticas. Y desde la perspectiva ambiental queda siempre la duda de si el crecimiento global tiene que ir de la mano con la huella ambiental que está dejando la humanidad, con las emisiones de carbono. Nosotros creemos que hay que darle la vuelta. De alguna forma tenemos que tomar como iniciativa una iniciativa de aduanas verdes y poder apoyar a los objetivos globales sustentables de la ONU para evitar pues mayor desgaste a nuestro planeta. Así que los siguientes pasos en el corto plazo vemos cómo las aduanas tienen que seguir aportando su trabajo para la recuperación de la economía global, tomando en cuenta el medio ambiente, la igualdad de género y otras desigualdades. Tenemos que seguir apoyando en la distribución efectiva de vacunas y tenemos que seguir trabajando en fortalecer las relaciones multilaterales, el intercambio de información. Eso son tareas que estamos realizando ya a corto plazo, inmediatas. A mediano plazo estamos desarrollando ya con las lecciones aprendidas guías estándares para reaccionar ante eventos futuros disruptivos como el que hemos vivido actualmente. Estamos identificando estas megatendencias como las que les acabo de platicar para poder desarrollar trabajos enfocados hacia atender estos retos. Tenemos que adecuar nuestros procesos operativos y las metodologías de trabajo con la nueva tecnología, con el nuevo contexto, con el teletrabajo y demás, y mejorar nuestra comunicación que vimos que durante la pandemia una comunicación efectiva nos ayudó también a manejar de mejor manera estos riesgos y sin duda en aduanas en todo el mundo tenemos una debilidad muy clara que es que no sabemos muchas veces comunicar lo que hacemos y por eso no somos tan bien entendidos en la sociedad. Así que prácticamente en ello estamos basando nuestra nueva estrategia. Les comento que en junio de este año, 2022, voy a presentar la nueva estrategia de la Organización Mundial de Aduanas. Es una estrategia para 3 años, de 2022 a 2025. Y hoy por hoy, más o menos, este es el mapa que estoy trabajando. Por supuesto, detrás de cada uno de estos conceptos existe mucha información, pero prácticamente estamos hablando de que la misión de la OMA sigue siendo el proveer de guías y soporte a sus administraciones aduaneras a través de los principales objetivos, buscando alinear los principales objetivos que son protección de la sociedad, recaudación de impuestos y la facilitación del comercio. Todo esto basado también en el desarrollo en el desarrollo organizacional de las aduanas, que puedan ellos tener las capacidades de atender estos objetivos con nuestras funciones básicas que les comentaba al principio: desarrollar estándares, fomentar la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades. Todo esto en los distintos temas que maneja la OMA, apegados a los objetivos estratégicos, con 2 funciones de soporte claves: la investigación y la comunicación. Y hemos detectado para los siguientes 3 años 3 áreas de enfoque importantes para desarrollar en nuestras aduanas. 1, la tecnología y la innovación, intercambio de datos, análisis de datos y toda la digitalización de procesos. 2, aduanas verdes, cómo apoyar al medio ambiente, cómo aduanas puede sumar a la sustentabilidad del planeta. Y 3, medición de desempeño. Tener un mecanismo que nos ayude a medir el desempeño de las aduanas, cómo pueden ir mejorando poco a poco y tener a la OMA como el principal promotor de la eficiencia aduanera a través de un mecanismo basado en evidencias, no en percepciones.
Y finalmente, bueno, pues la parte organizacional propia de la propia OMA, en donde estamos buscando modernizar nuestra gobernanza, nuestros procesos internos por un lado, pero por el otro también buscar la sustentabilidad a largo plazo del financiamiento de la organización, porque hoy, bueno, pues gran parte de nuestra operación está basada en donaciones por parte de países, de programas de asistencia, y en ese sentido, pues nos encontramos vulnerables para la continuidad de nuestra operación si en algún momento alguno de esos donantes grandes decide no aportar sus donativos. Entonces, bueno, pues estamos revisando el marco legal para nuestras finanzas y en ese sentido poder garantizar la sustentabilidad a largo plazo de la organización. Y bueno, pues esto es lo que hoy tengo para ustedes. Por supuesto, seguiremos trabajando, les digo, de aquí a junio en desarrollar esta nueva estrategia, nuevo plan estratégico de la OMA que tengo el privilegio de encabezar y que pues en ese sentido pues ya espero poder seguir socializando en los próximos meses y en junio anunciarla para guiar los trabajos de la organización y de la comunidad aduanera en los próximos 3 años. Muchas gracias, espero esto haya sido de interés y de utilidad y por supuesto, si todavía lo permite el tiempo, quedo atento a algunas preguntillas que puedan haber surgido. Muchas gracias. Listo. Muy interesante, Ricardo, muy interesante los planteamientos, tu visión en relación a estas, desde estas 6 perspectivas que bien comentabas de cómo ves los retos hacia adelante y creo que es muy valioso para todos nosotros escuchar tu perspectiva y ver cómo ves las cosas para este 2022 y los próximos años que vienen. Como tú sabes, si me permites hacer ahí unas breves preguntas que tenemos aquí preparadas y que nos han hecho llegar. Como tú sabes, este 1 de enero entró en funciones la nueva Agencia Nacional Aduanas de México. Y creo que sería una primera pregunta obligada a quien en un tiempo ocupó la Administración General de Aduanas, la titularidad de la Administración General de Aduanas, ver ahora con esta visión que tienes ya desde Bruselas y todo este gran panorama que tienes a nivel mundial de lo que es la aduana en cada uno de los países. ¿Cuál sería tu visión acerca de esta Agencia Nacional Aduanas de México, esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México? Gracias, Luis Ernesto. Pues mira, yo creo que en primer lugar es un gran logro por parte de la administración actual, por el sentido precisamente que les platicaba al principio. Desde la dimensión política esto le da mucho mayor peso, visibilidad a las aduanas, le da independencia. Por supuesto, existe siempre el riesgo de su implementación, pero eso pues esperemos que se vaya corrigiendo, porque habrá retos y habrá errores en algún momento, pero se tiene que ir corrigiendo también a través de la comunicación que debe haber entre autoridades y el sector privado. Pero creo que en general como política pública me parece muy acertada, me parece un gran logro, como les decía, por parte también de la administración actual, porque no es la primera vez que se intenta. Ustedes lo han vivido a través de algunos años, seguramente, cómo han ido variando la relación con la autoridad y entre las autoridades dentro del SAT. Como siempre ha habido esa separación o esa competencia entre aduanas y muchas otras áreas del SAT, a menor o mayor grado, ¿no? Creo que dentro de las excepciones fue en su momento mi caso, porque yo tenía una relación muy cercana con el entonces jefe del SAT también, pero al final de cuentas, pues siempre los objetivos y esa competencia entre las estructuras del personal siempre existió, ¿no? Entonces creo yo que es sano, es muy sano lo que se está haciendo en primer lugar. En segundo lugar, también va conforme a las tendencias internacionales. Respecto a los resultados de la encuesta, la última encuesta que tenemos de la OMA,
tenemos que prácticamente solamente el 30% de las administraciones en el mundo están dentro de una agencia fiscal. Entonces, digo, es un esquema que funciona, que está ahí y que al final el 30% del mundo lo sigue, pero es el 30%, el otro 70% no lo hace de esa forma. Entonces, es un sistema que también permite apegarse a la mayoría respecto a las tendencias mundiales. Entonces, a mí en verdad me gusta, lo veo de manera muy positiva. Tiene sus retos, que va a ser la implementación, por supuesto, pero bueno, pues nadie dijo que fuera fácil y confiemos en que sea positiva su implementación y estoy seguro que Karen estará ahí aportando y apoyando en esta transición que es muy importante. Yo lo he ofrecido también a la autoridad por parte de la OMA, acompañarlos en esta transición, en esta implementación y estaremos haciendo nuestro papel en la medida de lo posible también desde acá. Perfecto. Muy bien. Gracias. Y pasando a estos temas, cuando hablaba de las recomendaciones de la OMA que no son vinculantes, pensaba sobre todo en el convenio de Kioto revisado. Durante muchos años, la OMA midió su éxito por los países contratantes de este convenio, pero no logró convencer a la mayoría, tengo entendido. Con tu llegada al organismo, se dieron a la tarea de volver a revisar. ¿Nos puedes platicar en qué va este tema? ¿Cuándo estará lista la nueva versión? ¿Y qué expectativas tienen al respecto? Sí, bueno, mira, ahí, y son precisamente estas dos convenciones, Sistema Armonizado y la de Kioto Revisado, nuestros instrumentos más populares, digámoslo así. Y en ese sentido, quienes se adhieren a la convención, entonces sí toman la responsabilidad y el mandato de implementarlo. La OMA no tiene mecanismos para comprobarlo o monitorear su implementación. Sin embargo, sí existe la obligatoriedad dentro de la convención de apegarse a lo que se estipula dentro de sus instrumentos. Entonces, esos son los dos instrumentos en donde sí tenemos, digamos, al menos la fuerza legal para exigir que se implementen una vez que los países hayan decidido adherirse. Si no lo deciden, pues no. Y tenemos 183 miembros y de esos 183 miembros, 172 se han adherido al sistema armonizado y solo 124 a la Convención de Kioto revisado. En ese sentido, se supone que esos 124 países debieran tener su legislación y su operación en línea a Kioto revisado, ¿no? Como les decía, desafortunadamente no tenemos un mecanismo para monitorear y pues, nos basamos precisamente nada más en declaraciones de las propias administraciones aduaneras y les creemos prácticamente. Ahora, pues ¿cómo vamos en la revisión? La revisión se atoró un poco, ha durado más de lo esperado, no era un tema fácil, pero dentro de la propia revisión, cuando se empezó a discutir ya el tema detallado, veíamos promotores muy importantes a nivel de la política global, la Unión Europea, uno de ellos, y por supuesto también Asia, pero vemos cómo por el otro lado, algunos otros miembros, y en específico Estados Unidos, no ha apoyado ya más la revisión de este instrumento. ¿Por qué? Bueno, pues prácticamente son dos temas. Uno, por el riesgo que implica el tener que modificar la convención en sí, que implicaría llevar nuevamente hacia ratificación de Senado en muchos países, y eso implica un proceso muy tardado y que nos llevaría muchos esfuerzos y donde pues algunos gobiernos han decidido mejor no entrarle, y por el otro, porque algunos otros gobiernos han expresado que todavía es muy reciente el acuerdo de facilitación comercial de la Organización Mundial de Comercio y que en ese sentido hay que darle tiempo a que madure ese instrumento primero y ver sus resultados antes de seguir pensando en una actualización de Kioto revisado, porque el acuerdo de facilitación comercial, pues prácticamente, como ustedes saben, va en línea o se basa mucho en lo que se establece también la Convención de Kioto revisado, ¿no? A distintos niveles y distintas políticas, pero prácticamente están alineados. Uno dice el qué y el otro dice el cómo. Entonces, moverle a uno implicaría que tendríamos que moverle al otro cuando todavía es muy reciente su aprobación e implementación. Y ese ha sido el tema que nos ha mantenido un poco detenidos. Entonces,
¿Hacia dónde vamos? Bueno, en vez de modificar la convención como tal para no tener que ir a ratificar a los congresos en los distintos países, lo que estamos planteando este año es concluir la revisión al nivel de los anexos, el anexo general y los anexos específicos, en donde ahí sí, pues no todos los países han convenido la implementación de ciertos anexos específicos y en donde vemos mayor oportunidad de actualizar, pues prácticamente es en el de zonas especiales, zonas económicas especiales, vemos también el anexo específico de origen que pudiera modificarse, y en el anexo general sí estamos incluyendo algunas otras disposiciones posiblemente que impliquen la revisión periódica de la propia convención, que impliquen poner a funcionar un mecanismo de monitoreo para la implementación de la convención, entre otras situaciones generalizadas que se están discutiendo al nivel de la membresía. Entonces, va lento el proceso. Creo que este año vamos a avanzar mucho, así lo estamos planeando para poder identificar qué propuestas incluir, pero en el nivel de anexo general. La idea en este momento es no moverle al cuerpo de la convención para no tener que ir a buscar ratificación en los congresos de los países que ya lo han firmado y que ya lo han ratificado. Bien, pues éxito, ojalá y Gracias. se logre avanzar en este tema. Y bueno, una pregunta más y una recomendación, una pregunta también que quisiéramos hacerte es en cuanto al el operador económico autorizado y la participación del sector privado. Por lo que hemos visto a través de ASAPRA y el caso particular de México, los beneficios que ofrecen las administraciones aduaneras no suelen ser tan atractivos para la mayoría de las empresas involucradas en este tema y en el comercio exterior, lo que los ha llevado a un estancamiento de la figura. En este sentido, ¿cuál es la percepción de la OMA? ¿En qué puntos trabajan con las administraciones aduaneras para hacer más atractiva esta figura y provocar que más empresas se sumen a esta figura del operador económico autorizado? Gracias, Luis Ernesto. Y ahí otra vez llegamos al tema de la falta de dientes que tiene la OMA para la implementación de sus herramientas, ¿no? Al final es decisión de cada nación el cómo implementar el operador económico autorizado o de implementarlo o no. Y hay distintos niveles en su implementación y hay versiones más lights que otras, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en esta nueva revisión del operador económico autorizado es precisamente poner un nivel mínimo de beneficios palpables y concretos para el sector privado que ayude a fomentar su correcta implementación y su adopción. Entonces, estamos identificando a través de mejores prácticas y discusiones con los distintos miembros en donde sí funciona cada vez más el operador económico autorizado para tener, digamos, una versión mínima, un piso de beneficios que se deben de ofrecer que sean ya lo suficientemente atractivos y de ahí, bueno, pues el límite es el cielo, ¿no? Poder ir incorporando más beneficios poco a poco. El sector privado participa en las reuniones del marco SAFE, participa activamente y a través del grupo consultivo del sector privado tenemos muchas aportaciones a los trabajos de este comité. Por supuesto, como lo mencionaste, ASAPRA, a través de Alfonso Rojas, es miembro del grupo consultivo del sector privado, pero además tenemos al presidente del grupo consultivo del sector privado, que es agente aduanal, que es mexicano, que es Jaime King. Así que ahí ustedes como sector están muy bien representados a través de Alfonso y Jaime y que a través de ellos, pues creo que tienen un canal importante de poder llegar a hacer ahí propuestas importantes, independientemente de que yo siempre estaría a la orden y con la puerta abierta, pues creo que la cercanía que pueden tener con ellos como gremio nos permitiría también tener una participación real, concreta por parte de los agentes aduanales de México en sus vistas, sus experiencias respecto a la efectividad del OEA o no. Ahora, ¿qué más viene dentro de la nueva versión del OEA que estamos explorando? Pues nuevamente, además de poner ese piso mínimo de beneficios, estamos viendo cómo incorporar comercio electrónico dentro de los OEAs. Esa es parte de lo que viene en la nueva revisión. Y también el tema de zonas económicas especiales, también es algo que se está explorando para meterlo dentro de los OEAs.
Perfecto. Sí, tanto con Alfonso como con Jaime hemos tenido pláticas y son dos colegas expresidentes de Confederación que obviamente están dando ahí muy buena batalla en estos acercamientos y acercando estos temas con ustedes y con la demás comunidad internacional. Y bueno, por último, Ricardo, ¿qué recomendación nos darías a los agentes aduanales de México para seguir fortaleciendo conjuntamente con la autoridad nuestro sistema aduanero? ¿En qué crees que debemos enfocarnos en este papel de coadyuvantes? Pues mira, prácticamente los retos que hemos enumerado el día de hoy aplican a todos los actores del sector. Yo diría que pues hay que actualizarse, hay que invertir en tecnología, hay que apostarle al manejo de información, de datos. Eso va a ser muy importante. Creo que hay un reto importante en la relación sector privado y autoridad, que es la confianza. Se tiene que fomentar esa confianza para poder intercambiar esa información entre el sector privado y la autoridad. Creo que allá hay algo importante y que no debe depender de los actores que están hoy presentes, sino que debe ser un tema institucional. Y para ello, pues nuevamente, insisto, creo que la tecnología debe de ser la solución en su momento y bueno, pues se debe de abonar en ese sentido. Creo que hay áreas de oportunidad importantes. Hay que ayudar a los colegas de la administración, ex Administración General de Aduanas, para ahora implementar correctamente la Agencia Nacional de Aduanas de México. Creo que hay que darles el beneficio de la duda, hay que apoyarles, hay que estar cercanos a ellos. Ustedes juegan un rol fundamental, son aliados estratégicos y en ese sentido, pues ahí creo que está hoy día a corto plazo la mayor prioridad que ustedes deben de tener, estar cerca de ellos y poder ir alineando los objetivos y la forma de hacer las cosas en la nueva agencia. Bien, pues muchas gracias, Ricardo. No me resta más que agradecerte, agradecer tu disposición, tu amistad, tu generosidad para con nosotros y poder compartir todos estos conocimientos y esta visión que tienes. Sabes que en Confederación y en México tienes muchos amigos que te reconocen y que están muy orgullosos de tu labor en la OMA. Estás haciendo una gran labor y obviamente es también importante reconocértelo y felicitarte por eso. Y obviamente deseamos que así continúe este 2022 y los próximos años. Así que pues, no me resta más que agradecerte de nuevo tu tiempo y agradecer a todos los que nos vieron esta mañana en México. Tuvimos una gran afluencia de colegas. Recordar que esta masterclass va a estar, lo vamos a subir en un par de días ya a nuestro canal de YouTube para que todos aquellos que quisieran volver a escuchar a Ricardo y sus planteamientos lo puedan volver a hacer cuantas veces crean necesario. Así que, pues muchas gracias de nuevo, Ricardo, y hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Luis Ernesto. Muchas gracias a todos por estar hoy pendientes. Un abrazo hasta México y feliz año nuevamente. Los mejores deseos desde acá. Gracias. Gracias.